Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, protagonizada por Daniela Vega, cuenta la historia y las dificultades que enfrenta una mujer trans en una sociedad como la chilena. Además de reflejar los problemas que enfrenta una mujer con estas características, se pone de manifiesto la necesidad de contar con una ley de identidad de género en Chile. Vemos en qué está esta ley, cómo se ha tramitado en el Congreso y si esta iniciativa podrá ver la luz en este periodo legislativo. Todo en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Raúl Saldívar, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Diputado, gracias por conversar con Cámara Acción. ¿Qué tal? Diputado, ¿es necesario que Chile tenga una ley sobre la identidad de género? Por cierto, es una necesidad fundamental porque se ha convenido de manera importante en muchos lugares del planeta que es indispensable tener el derecho a la identidad de género. Así lo ha señalado también el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos recientemente. Y el consenso, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos indican que efectivamente es un derecho. Y en Chile se tiene que consagrar y se tiene que constituir como un derecho que permita y dé garantías a todas las personas que sientan que su identidad física, que su identidad del registro en el parte de nacimiento no corresponde, no tiene correlato con lo que íntimamente siente que es. Y ese derecho obviamente se tiene que cautelar de todas maneras en una ley que dé las garantías necesarias. Diputado, ¿en qué cambiaría la vida de las personas trans, de la comunidad trans en nuestro país en caso de contar con una legislación como esta? Cambiaría de manera muy fundamental, muy importante y con un impacto extraordinario porque las personas trans constituyen un grupo que ha sido de los más vulnerados, de los que han perdido su dignidad, como ellos mismos lo reconocieron en el debate, en la discusión por años, que han sido expulsados de su propia casa, que sus padres no supieron aceptar esta realidad y por lo tanto tuvieron comportamientos violentos. Entonces han vivido condiciones verdaderamente lamentables durante muchos años y por lo tanto el cambio que se produce ahora con el reconocimiento a este derecho y con el cambio que se puede hacer registral, naturalmente la vida de estas personas cambia absolutamente, porque ya hay una aceptación generalizada, ya no tienen que vivir en las condiciones paupérrimas que muchos de ellos tuvieron que vivir. En consecuencia, su vida tiene un cambio esencial que a mi juicio es positivo, al mismo tiempo les da más plenitud y por otra parte se pueden expresar y se pueden realizar, lo que sin duda alguna constituye también un derecho esencial de toda persona. Diputado, en términos prácticos, una persona trans es la que por ejemplo, nace en un cuerpo de hombre, pero su mentalidad tiene que ver más con el cuerpo y con una mujer, ¿no? O viceversa también. Efectivamente, lo que se ha dado en llamar disforia, y que es el sentirse de un sexo distinto del cual está registrado en el parte de nacimiento, como asimismo distinto del orgánico, del hormonal que le caracteriza y que es parte de su esencia física. Por lo tanto, esa persona vive un drama interno extraordinariamente serio y lo que busca esta ley es precisamente darle la opción a que esa persona realmente sea reconocida públicamente y sea reconocida también en el registro como una persona del sexo que ella desee ser. ¿Esto le da la posibilidad, diputado, de que una persona con estas características pueda ir al registro civil y libremente pueda cambiar su sexo en el papel, en el registro civil, pero también biológicamente puede hacer un cambio de sexo? Sí, esto no necesariamente está unido de manera consubstancial. Perfecto. La persona puede hacer el cambio registral, pero no está obligada a intervenirse posteriormente para tener un cambio de sexo. Sin embargo, se ha buscado y se discutió y se debatió durante la sustanciación de esta norma la posibilidad de que hubiese múltiples facilidades para que las personas también pudiesen cambiar su sexo si así lo desean. Esto está entregado a la voluntad de la persona, de manera que es un tema vigente, importante, y muchas de estas personas evidentemente han buscado dos cosas. Una, intervenirse para hacer una transformación biológica de sexo, y otra, hacerse tratamientos hormonales que puedan impedir que la masculinidad o, por otro lado, la feminidad vayan predominando en un cuerpo que ellos desean
modificar. ¿Esto no tendría que ir acompañado necesariamente de un certificado médico, de una acreditación de un especialista para hacer el cambio? Uno de los principios elementales que se discutió para fortalecer este derecho es que esta no es una enfermedad. Y eso queda claro en la ley, que no se patologiza el asunto. Por lo tanto, el exceso de solicitudes médicas, exámenes psiquiátricos, queda descartado. De manera que la persona decida qué siente en lo íntimo. Diputado, ¿qué pasa con los menores de 18 años? Hemos visto casos de niños muy pequeños que tienen este problema y que las familias muy preocupadas intentan mejorar las condiciones de vida de los menores. Bueno, conocimos ejemplos durante el debate de la norma que verdaderamente fueron impactantes, de pequeños que desde muy temprana edad, desde muy tierna edad, mostraron esta disforia, esa condición distinta del sexo que aparentemente constituía su ser, y por lo tanto vivieron momentos de mucha angustia. Por ejemplo, chicos que en su casa eran mujer y en la escuela eran varones. Tampoco son reconocidos en la escuela como tal. En la escuela se produce el bullying, se produce una serie de situaciones. Entonces, evidentemente, en estos casos se establecía la norma originalmente que, acompañados de sus padres, podían hacer esa solicitud los menores de 14 años. Y los que naturalmente están entre los 14 y los 18 también lo podrían hacer, pero acompañados de alguna persona que les pueda dar el respaldo respectivo. Se perdió en la sala una votación clave en esa materia, por lo tanto ya no se perfiló del mismo modo la situación respecto a los menores, pero evidentemente a los mayores les da toda la amplitud necesaria para que tomen la decisión que corresponda. ¿Usted cree que ese punto en particular es el que puede generar mayor polémica pensando en la tramitación en el Senado? Fue el más polémico y va a seguir siendo el más polémico, porque en el primer trámite el Senado sacó la posibilidad de que los menores pudieran hacer este cambio. La Cámara lo repuso y posteriormente se perdió en la sala un punto clave, pero finalmente en el Senado no tenemos claro cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esta discusión y en qué vamos a quedar. ¿A usted le gustaría que incluyera a los menores de edad en la posibilidad de hacer este cambio? Yo me formé la convicción de que sí. ¿Con el respaldo de los padres? Exactamente. Diputado, entonces lo más probable es que podamos tener una comisión mixta para este tema. Es muy probable, ya que se conoce cómo el Senado despachó en primera instancia este proyecto y ahora en segunda instancia no veo que pueda haber mayores cambios ni modificaciones. Diputado, durante estos días la película chilena Una mujer fantástica, lo decíamos en la introducción, ganó un Oscar como mejor película extranjera con el caso de una mujer trans. De hecho, la película, según su director Sebastián Lelio, está inspirada en la vida de Daniela Vega, en algunas de sus vivencias. ¿Usted cree que esta época en la que estamos viviendo, con la película de por medio, el premio Oscar de por medio, puede ayudar en la tramitación, en agilizar la tramitación de esta iniciativa? Yo creo que puede, porque la película se convirtió, más allá de lo que es en sí misma una expresión artística muy potente, en un mensaje. Y en un mensaje elaborado con elementos de sensibilidad y muy bien planteado, de tal modo que puede permear la conciencia de muchos chilenos y también del mundo político. Y nuestra sociedad yo creo que va a tener una mirada distinta una vez que haya digerido suficientemente los contenidos de esta película, que a mi juicio le ha dado un gran logro al país, y también será un gran logro para mirar de otro modo la vida, la diversidad y tantas situaciones que por tanto tiempo hemos ignorado, hemos ocultado o hemos rechazado. Diputado, y en cuanto tenemos la ley, o estamos ya a puertas de tener una ley de identidad de género, ¿usted cree que eso va a ayudar a la sociedad, a la ciudadanía, a tener más conciencia en el respeto a los derechos de la comunidad trans? Yo creo que son procesos que son un tanto lentos y que tienen que instalarse en la conciencia colectiva de nuestra sociedad, que ha sido castigadora, que ha sido segregadora y que ha sido muy maltratadora de las minorías. Eso tenemos que admitirlo. Afortunadamente en los últimos años ha habido un progreso importante en ampliar la mirada y yo creo que la ley va a contribuir. No voy a caer en el exceso del siglo XIX en que se decía que la ley hacía virtuosa a las personas, pero naturalmente creo que hay leyes que van teniendo la posibilidad de impactar muy favorablemente, como la ley Zamudio, por ejemplo. Y todo esto que vivimos hoy día en Chile va generando un cuadro muy favorable a que seamos mucho más consecuentes y conscientes con los temas de la diversidad.
Diputado, finalmente desde la oposición se dice que pueden haber ciertas correcciones a la ley, pero que de todas maneras se tiene que legislar al respecto. Con esa postura en particular, ¿usted cree que la iniciativa puede ser despachada antes del término de gobierno? Sería ideal que fuese despachada antes del término del gobierno. Además correspondería con la mirada y el sentido progresista que ha puesto el gobierno en algunos temas valóricos muy sensibles para nuestra sociedad. Eso sería lo ideal, pero yo me temo que los tiempos van corriendo con una velocidad que no se condice con la que estos trámites implican. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por conversar con nosotros de este tema. Cómo no, encantado. Conversamos de este tema con el diputado Jaime Belolio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Diputado, gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias a ustedes. Diputado, ¿es necesario que el país, nuestro país, cuente con una ley de identidad de género? Mira, yo creo que sí. La verdad es que hoy día existe un procedimiento para que personas que sean mayores de edad puedan cambiar su sexo registral. Pero es un procedimiento muy engorroso, es un procedimiento que requiere ir a tribunales de justicia, que requiere una serie de procedimientos que muchas veces menoscaban la propia dignidad de la persona que desea cambiar su sexo registral. Entonces, no parece razonable a estas alturas seguir teniendo la actual legislación, que no es una específica, sino que es una genérica. Entonces, lo que sí se discutió dentro del proyecto de identidad de género, que había obviamente distintas posiciones, distintas partes, desde el Senado vino un proyecto que solamente incorporaba a los adultos, a los mayores de edad. Y es un procedimiento simplificado, por decirlo así, es decir, es de cambio de sexo registral solamente en el registro civil, sin exigir nada más. Ni un certificado médico, no, ni análisis psicológico, se va al registro civil y se pide el cambio de sexo. Exactamente, que es lo que se llama la despatologización de la transexualidad, o el transgénero, porque no es necesario que una persona tenga que tener un certificado médico para tener que ir a cambiarse su sexo registral. Entonces, eso es parte de las decisiones adultas de una persona mayor de edad. Y a nosotros nos parece completamente legítimo eso. Yo estuve en esa posición. Ahora, lo que no venía en el Senado era una posición sobre los menores de edad, que fue discutido y terminó por no aprobarse un procedimiento para los menores distinto que el de hoy, que también es lo mismo, digamos, es con jueces a través de el procedimiento tradicional, digámoslo así. Y nosotros en la Cámara de Diputados, con parte de una indicación que yo mismo presenté, llegamos a una fórmula que era distinta a la que el gobierno proponía. El gobierno decía que a partir de los 14 años bastaba la mera voluntad del adolescente sin incorporar a los padres para que se pudiese hacer el cambio de sexo registral. Y a mí no me parecía que eso era adecuado. Entonces tenía que ser hasta los 18 años, incorporando a los padres en todo el procedimiento y también haciendo este trámite judicial, que también era parte de la propuesta del gobierno. Diputado, entre paréntesis, este trámite judicial del que estamos hablando, ¿qué es lo que incluye para que una persona pueda acceder a este cambio registral de sexo? Bueno, hoy día más bien depende de lo que diga el juez de familia. O sea, que pueden ser muchas cosas o pueden ser muy pocas. Para el caso de los menores de edad es distinto y aquí quedaba arreglado qué cosas se podían pedir. O sea, no se podía pedir cualquier cosa, sí algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, los informes médicos sí era necesario en el caso de los menores de edad. Eso no, en ningún caso es patologizar algo, sino que es parte de lo que hace cualquier familia en el caso de que suceda esto, que obviamente tiene que recurrir a expertos para saber cuál es la decisión siguiente, qué es lo que se tiene que hacer. En algunos casos además hay tratamientos hormonales, hay una serie, no necesariamente estoy hablando de cirugía, sino que hay tratamientos hormonales que por supuesto se tienen que ser acompañados por un profesional, no es que sea patologizante, a pesar de que algunos sectores más extremos aún decían que los padres ni siquiera podían llevar a su hijo o hija a un doctor, lo cual es completamente absurdo, digamos. La inmensa mayor parte de la Comisión de Derechos Humanos y también de la Cámara de Diputados no estuvo en esa posición. Entonces, nosotros llegamos a un consenso en la Comisión de Derechos Humanos. No fue unánime, ¿sí? Y de hecho yo ahí fui minoría dentro de mi partido, tengo que reconocerlo, pero que propusimos esta fórmula, este procedimiento para los menores de edad. Ahora, cuando se votó eso en la Cámara de Diputados, requería un quórum especial. Y eso no se obtuvo, ese quórum especial. El procedimiento, disculpe, era para que los padres estuvieran a cargo de llevar al niño y someterlo a una especie de proceso judicial para determinar si se puede hacer el cambio o no. Menores de 18 años. Que los menores de 18 años tienen que ser acompañados por sus padres para hacer esta solicitud en el Tribunal de Familia. Los antecedentes que el juez podía pedir estaban detallados en la ley y una vez terminado ese procedimiento se podía cambiar el sexo registral. Perfecto. Entonces, ese era el mecanismo, obviamente lo estoy resumiendo, porque era un articulado bastante más largo. Entonces, el proyecto quedó raro porque queda en su artículo 6 con el enunciado de que dice toda persona podrá solicitar el cambio de sexo registral. A continuación dice, los mayores de edad se regirán de acuerdo al artículo 7º, que es este que te decía yo, basta con ir al registro civil,
y los menores de edad de acuerdo al procedimiento del artículo 8º. Pero no existe artículo 8º. Entonces, hay un nudo ahí, evidente. Y el gobierno tiene que decidir algo, tiene que decidir. No solamente ponerle urgencia, que obviamente está motivado por un Oscar. Habla en parte también de la demagogia del gobierno en estos últimos días. Pero ya, le pone urgencia. La pregunta es qué posición va a tomar. ¿Va a tomar la posición de destrabar el nudo o no va a hacer nada? Destrabarlo quiere decir proponer una solución, que en qué pasa con los menores de edad, qué pasa con los mayores de edad. Una solución podría decir, mire, este proyecto solamente va a tratar para mayores de edad, con lo cual ya estaría aprobado. Hubo consenso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en esa materia. Y si nosotros lo aprobáramos, pasaríamos a estar dentro de los países que tienen no sé, una legislación de vanguardia. Son muy pocos los países que no exigen absolutamente nada y que basta con ir al registro civil para hacer el cambio registral, lo cual me parece que es adecuado. Y si en el caso de los menores, obviamente se hace un poco más complejo, se entrampa un poco más y tendríamos que ir a una comisión mixta. Sí. Entonces ahí el gobierno tiene que decidir si quiere velocidad, quiere destrabar algo, o si quiere también meterle esa mayor complejidad, en la cual yo estuve de acuerdo, pero sé que en la Cámara de Diputados no, y terminar también con un procedimiento para los menores de edad. ¿Usted estaría de acuerdo entonces que los menores de edad sí tuvieran un proceso un poquito más largo a la hora de poder realizar este cambio registral de sexo? Lo que pasa es que evidentemente es mucho más complejo. Estamos hablando de personas que, tal como lo estamos diciendo, son menores de edad y por tanto la potestad de los padres es relevante en ellos mismos. ¿Usted desde qué edad piensa de que un niño o que una familia está en condiciones de hacer este cambio de sexo? Hemos visto casos de menores muy pequeños, menores de 5 años, 3 años, y ya manifiestan ciertas orientaciones distintas. Lo que pasa es que la identidad sexual es algo que no termina de formarse en la adolescencia, sino que también se sigue desarrollando durante la adolescencia. ¿Usted cree que pueden haber cambios? Por supuesto que los hay, y eso es parte de lo que somos como personas. Entonces, en eso todos, inclusive los más aguerridos, digamos, en el tema de género, saben que un niño, una niña a los 5 o 6 años no ha terminado de definir cuál es su identidad sexual. Por tanto, no es que alguien pueda decir, mira, a los 5 ya, ok, está. De hecho, por lo mismo es que en la ley lo que propuso el gobierno es que si un menor de edad cambiaba su sexo registral, pudiese volver a cambiarlo después. Precisamente porque esto puede mutar, porque esto puede cambiar. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, que se cambie una vez y después otra vez? Yo estuve de acuerdo con que fuesen 2 veces, precisamente por lo mismo, porque el desarrollo de los menores de edad en lo que tiene que ver con la identidad sexual no está completo a los 5, a los 6, a los 7, como es evidente, digamos, tampoco durante la adolescencia. De hecho, la adolescencia se define en sí misma como esos cambios hormonales que nos pasan a todos, que también vayan definiendo la identidad sexual y la identidad personal también, la identidad emocional. Entonces, no es algo que culmine, y nadie puede decir lo contrario, digamos, eso hay consenso universal, digamos, por parte de los psiquiatras, los psicólogos, los médicos. Entonces, por eso es que tienen un tratamiento diferente que con los mayores de edad. Y que sea un procedimiento judicial también garantiza que haya cierta certeza jurídica, sobre todo por la protección de los menores. Diputado, ¿qué pasa con lo que rodea a ese niño o a ese menor de edad en caso de manifestar orientaciones sexuales distintas a las que nacieron? ¿Qué pasa con los colegios? ¿De qué forma deben tratar a estos menores? ¿Está incluido dentro de la ley? ¿Qué pasa ahí? Bueno, está incluido de forma genérica, no de forma específica, porque obviamente si un colegio es mixto no habría ningún problema, digamos, obviamente. Ahora, si un colegio es solo de hombres o solo de mujeres y era un niño el que cambia su sexo registral a mujer, por supuesto que tiene que cambiarse de colegio. Pero como es mujer, para todos los efectos debe ser obviamente tratada como tal. Entonces ya deja de tener ese nombre registral de hombre y por tanto pasa a ser mujer. Diputado, ¿y qué pasa con Perdón, y por supuesto, para los menores de edad nadie está hablando de tampoco una cirugía. Eso no se hace. Precisamente sobre eso le quería preguntar, ¿qué pasa con las cirugías de cambio de sexo para los mayores de edad y para los menores de edad? Sí, pero una de las cosas que por supuesto no se exige para que un mayor pueda cambiar su sexo registral es que haya cirugía. Independiente que después la pueda hacer o que pueda hacer. Es completamente independiente y sí se establecía ahí más que un mecanismo, era como una declaración sobre el tema de la cirugía como tal, que hoy día ya existe también, ya hay procedimientos que se han acordado a través del Ministerio de Salud para los cambios de sexo a través de cirugía. Ahora, nunca nadie lo ha recomendado para los menores de edad. Sí hay ciertos otros tratamientos hormonales y que parten de la adolescencia, pero es diferente. Entonces, eso hay que tenerlo con el debido cuidado y me parece bien que no lo toque la ley, digamos, porque es dependiente de cada persona, de cada caso. Perfecto. Y por tanto ahí queda abierto más bien a lo que pase en el seno familiar. Pero para eso no se requiere
en el caso de los mayores de edad, ningún tipo de autorización. No, por supuesto que no. O sea, depende de la decisión personal. Por supuesto, basta la mera voluntad de la persona. Y en el caso de los menores ahí no se podría hacer una eventualmente se podría con el concurso de los padres, evidentemente. Perfecto. Lo que pasa es que no se recomienda médicamente, digamos, pero eventualmente sí se podría. La ley no toca ese punto. Diputado, y para ir cerrando, usted mencionó el tema del Oscar, Una mujer fantástica, Daniela Vega, una película inspirada precisamente en una mujer trans. ¿Qué le pasa a usted con eso que está ocurriendo ahora en Chile, con lo que pasó con el premio Oscar y con lo que están solicitando también algunos grupos trans de que esta ley sea aprobada? Mira, me pasan dos cosas. Primero es la felicidad por el reconocimiento al cine chileno, que no es solamente esta película, sino que han sido 15 años, tal como dijeron ahí los hermanos Larraín, trabajando como perro para llegar a este reconocimiento, que no fue por casualidad, sino que fue por ese trabajo profesional. Después, en el caso mismo de Daniela, me sorprendió muy gratamente verla actuando. A veces sentí como cierta angustia mientras uno veía la película, por el rechazo que se generaba, porque parecía a veces más como un documental que una película. Y habla de la situación que hoy día vivimos, en que hay muchas personas trans que son discriminadas, que son maltratadas, que son humilladas, y eso es algo que por supuesto nosotros no podemos tolerar en el Chile de hoy. Tampoco antes, pero sobre todo en el Chile de hoy. Y con respecto a las organizaciones trans, yo creo que hay distintos tipos de organizaciones. Hay algunas que son muy agresivas, son muy violentas, son muy intolerantes, y otras que no. Por ejemplo, hay una organización que se llama OTD, que ha trabajado muy profundamente en esta materia. A la cual yo rescato, a pesar de que pensamos súper distinto, yo rescato porque ellos han querido poner argumentos, han querido poner razones, y uno puede conversar con ellos. Y hay otras organizaciones que se dedican más bien a escupir al que no es como ellos, y eso me parece que es lo más ilógico cuando uno está hablando de respeto, está hablando de tolerancia y de dignidad humana. Entonces a mí me parece que ya llegamos a cierto consenso, ya se avanzó en una materia muy importante, que es que los mayores de edad puedan cambiar su sexo registral sin tener que hacer ningún otro trámite adicional que menoscabe su dignidad, y eso al menos es algo en lo cual deberíamos avanzar y no hay ninguna excusa para que no lo tengamos en el corto plazo. Ya pues, diputado Jaime Belolio, le agradecemos por conversar con nosotros. Gracias. Ya lo veíamos, una iniciativa que ya fue despachada en la Cámara de Diputados, que continúa su tramitación en el Senado. Se espera que ya durante estos días algo de avance pueda haber, y no se descarta entonces que una comisión mixta sea la que tenga que destrabar las discrepancias entre la Cámara y el Senado. Esto fue Cámara Acción.